Hola, bienvenidos a Ministerios Jefsiba. Esta noche con un pensamiento de la palabra del Señor que sigue basado en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 en adelante, donde encontramos la historia de la Natividad. Esta historia que nos recuerda el tiempo que estamos viviendo, la celebración a nivel mundial que el mundo está experimentando, porque este es el tiempo en el que los ojos de todo el mundo se enfocan en celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo para mí estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Ahí donde usted está, le invito, como siempre hacemos, a abrir su Biblia con nosotros para seguir el trayecto de la historia y para remarcar los versículos en los que basaremos nuestra meditación de esta noche. Vamos a buscar en nuestras escrituras, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, y después nos vamos a pasar al libro de Lucas, que es donde vamos a desarrollar la historia de esta noche. Le invito, busque conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Y después nos vamos a pasar al libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra del Señor así en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, y solo vamos a tomar una parte del versículo para respaldar el desarrollo de nuestro pensamiento de esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y nos pasamos ahora al libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 31. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta noche seguimos, ¿verdad?, hablando acerca de la historia de la Navidad. Este es el evento más extraordinario, más maravilloso y más sobrenatural del que pudiéramos hablar. Esto hace de esta historia que hasta el día de hoy, a pesar de los años que han pasado y a pesar de los muchos obstáculos y que el enemigo ha puesto para que este evangelio siga su rumbo en el mundo, se siga esparciendo en el mundo, y aunque se han levantado muchas, ¿verdad?, huestes demoníacas que quisieran negar la existencia de este Dios y de esta historia, hoy por hoy la historia de la Navidad sigue siendo emocionante hablar de ella. La historia de la Navidad sigue siendo fascinante a los oídos del mundo porque nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto hace que el día de hoy el mundo refleje su mirada en este acontecimiento, que la iglesia de Cristo siga proclamando el anuncio, la historia de la natividad, y que los hijos de Dios, los que le hemos conocido, sigamos levantando nuestra voz en adoración al único y soberano Dios, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Hoy hablaremos acerca de lo extraordinario de la maternidad que se vio involucrada para el nacimiento y concepción de Jesucristo. Hablar de la maternidad nos va a hacer identificarnos con María en algunos aspectos en los que se dio dicha concepción. Las mamás entonces hoy, ¿verdad?, especialmente nos sentiremos identificadas con este acontecimiento, porque muchas de nosotras
Hemos tenido esta experiencia maravillosa de ser mamás. ¿Cuántas, verdad, amigas y hermanas que se conectan con nosotros pueden decir amén? ¿Cuántas han experimentado esta maravillosa, verdad, ocasión en nuestra vida, en nuestros cuerpos, el de tener un bebé en nuestro vientre? Esto nos va, verdad, a hacer comprender un poco mejor la historia de la Navidad, cómo María fue el instrumento de Dios que sirvió, ¿verdad? Como un vaso en el cual el Señor Jesús pudo desarrollarse como un bebé. La noticia de este embarazo para la vida de María me hace encontrar aspectos que pueden ser aplicables a nuestra vida, no solamente como mamás, sino como hijas de Dios, como hijos de Dios. En general podemos ver todavía a un aspecto mucho mejor de lo que significa la historia de la Navidad. Si hablamos de la maternidad, entonces dijéramos que cualquier mujer que añora la maternidad espera ansiosa por el resultado de una prueba que determine dicha concepción, ¿cierto? ¿Verdad? Cualquier mujer que está en un periodo de espera de saber si está o no embarazada, pasa estos nervios, esto que se produce en el estómago de saber la noticia, de saber si está o no embarazado. Hoy en día hay tantos métodos, ¿verdad?, en los que usted prontamente puede saber si usted está embarazada o no. Y este momento de emoción es un momento único, es un momento en el que el mundo alrededor de una mujer se detiene para saber si está o no esperando este bebé. Muchas mujeres han esperado años por una noticia como esta. A otras esta noticia de estar embarazada las tomó por sorpresa. Pero sin duda alguna, la experiencia de estar embarazada, la experiencia de concebir un bebé es una experiencia única, es una experiencia increíble. Por lo tanto, cuando la historia de la Natividad nos cuenta acerca de una mujer que tuvo esta clase de experiencia, como quizá algunas de nosotras lo hemos experimentado, y esas emociones que envolvieron la vida de María, como envolvió la vida de muchas de nosotras en el momento que nos enteramos que habíamos concebido un bebé, hace la historia de la Natividad mucho más extraordinaria, mucho más maravillosa, porque no se trató de un embarazo natural, no se trató de una noticia como cualquiera de nosotras pudo recibir, haya planeado o no haya planeado. La historia nos muestra cómo esta maternidad, en específico el libro de Lucas al que dimos lectura en esta noche, nos enseña cómo la maternidad de María fue diferente. La maternidad de María fue dada bajo circunstancias únicas, bajo circunstancias que pudiéramos decir nosotras que fueron extrañas, pero que en realidad lo que son circunstancias sobrenaturales, porque aunque sí, como dije al principio, nos podemos identificar en el concepto de maternidad, de la maternidad con María, y aunque cada una de nosotras ha sido rodeada de emociones diferentes al saber que llevamos un bebé en nuestro vientre,
esta maternidad que María experimentó marca una diferencia total, porque esta maternidad va acompañada del toque sobrenatural de Dios y el concepto, la concepción en la que se da el traer al Hijo de Dios a este mundo. Cabe mencionar que esta maternidad a la que se dio lugar para María era también una profecía que abrigaba el corazón del pueblo de Israel. Esta maternidad tuvo un tiempo de espera de 700 años para ver el cumplimiento de ella. Hace un rato decía, algunas mujeres esperaron años para recibir esta hermosa noticia de poderse convertir en mamás. Otras mujeres, la maternidad, ¿verdad? Simplemente se dio, no lo habían planeado, no lo habían esperado, y de repente se dieron cuenta que estaban llevando un bebé en su vientre. Pero esta maternidad, este tiempo de concepción para María, era el cumplimiento de una promesa dada a Israel por más de 700 años. Tiempo en los que los profetas hablaron acerca del nacimiento del Mesías. Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice: esto le servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, una mujer virgen dará a luz a un niño y será su nombre el Salvador, Jesús el Salvador. También en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 al 7, que fue una de las lecturas, ¿verdad?, que utilizamos en esta noche, dice, habla acerca de esta profecía en la que Jesús vendría al mundo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y sigue hablando el profeta acerca de los nombres con el cual Jesús se manifestaría a este mundo. Pero las profecías, como toda palabra que da Dios, tienen un tiempo en el que son habladas y tienen un tiempo en el que son manifestadas. Y el tiempo de la manifestación y del cumplimiento y de la materialización de esta promesa dada al pueblo de Israel, que era la promesa de la consolación para ellos y para el mundo entero, vendría a su tiempo de cumplimiento. La promesa del Mesías Redentor. El remanente guardó esta promesa, el remanente de Israel, los fieles de Israel guardaron esta promesa en sus corazones, no se olvidaron de ella, y a pesar de los 700 años que pasaron, el pueblo del Señor siguió creyendo firmemente que el tiempo de la materialización, que el tiempo del cumplimiento de esta promesa llegaría tarde o temprano, porque como toda promesa de Dios tiene un tiempo de cumplimiento, porque si Dios habló, Dios cumplirá. Repito, porque si Dios habló, si Dios ha dado una promesa a tu vida, el Señor tiene un tiempo de cumplimiento, como esperaba el remanente de Israel, añorando esta promesa, esperando esta noticia de que el Mesías vendría al mundo, y el tiempo del cumplimiento se estaba acercando para Israel. Tanto Mateo como Lucas nos hablan acerca de esta anunciación al mundo de que Jesús estaba
por nacer. Pero ¿bajo qué circunstancias se da esta maternidad? ¿Bajo qué, verdad, circunstancias encontró María este evento que sin querer, sin ella planear, sin ella pensar en algún momento que sería el instrumento que Dios escogería, se da este tiempo de maternidad? Mientras leía la escritura, la historia de la Navidad, me pareció importante recordar esta noche las circunstancias en las que se da esta maternidad para valorar en nuestra vida aún más el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que encuentro, si usted viene a la Biblia conmigo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, la historia nos empieza a relatar acerca de las circunstancias que se dan alrededor de la maternidad de María. Dice el versículo 26, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El anuncio que se da alrededor de esta maternidad es un anuncio que yo entiendo que fue muy particular, porque acabamos de leer en el versículo 26, y si usted, vamos a seguir desarrollando la historia hasta el versículo 31, usted se da cuenta que este no fue un doctor como quizá algunas de nosotras. La noticia nos llegó a través de un médico que nos dijo, sí, efectivamente, usted está embarazada. La noticia no fue a través de una prueba de embarazo que dio positiva y usted entendió que usted estaba embarazada. Este anuncio, esta noticia de este embarazo se da a través de un ángel que, dice la historia, fue enviado por Dios, el ángel Gabriel, y nadie más, ¿verdad? No muchas personas pueden decir como experiencia, yo recibí esta noticia de parte de un ángel. Fue porque la concepción y el tiempo de maternidad que se estaba desarrollando fue divinamente preparada. No solamente que el anuncio se da a través del ángel Gabriel, ¿verdad? Sino que habla de unos aspectos de la vida de María que en cierta manera eran contradictorios para que una mujer pudiera recibir en ese tiempo una noticia como esta. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Dice el versículo 27 que el ángel trae un mensaje a una virgen. Entonces entiendo en el versículo 27 que pareciera, si nos involucramos en los usos y costumbres de ese tiempo, pareciera que el ángel se hubiera equivocado de persona a la que este mensaje tenía que llegar. ¿Por qué? Porque recalca el hecho en el versículo 27 de que esta es una mujer virgen, o sea, era alguien que no había tenido intimidad con ningún hombre, ¿verdad? Era una mujer pura en su sexualidad. Humanamente, entonces, este aspecto de que era una mujer que no conocía lo que era una vida sexual activa, hace que este hecho, que este anuncio fuera imposible de creer para ella. Imposible de poderse realizar, porque para una concepción, ¿verdad? Es entendible para todos nosotros que se requiere de un hombre y de una mujer. Sin embargo, la Biblia especifica que esta era una mujer virgen.
Esto se da para el cumplimiento de la profecía cuando en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice que esto serviría como señal. Una mujer virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual llevará el nombre de Jesús. Entonces empezamos a ver el hecho sobrenatural que se da alrededor de esta manifestación, de esta maternidad, no solo porque es anunciado por un ángel, sino también porque es verdad a una mujer que era virgen. No solamente dice la escritura en el versículo 27, verdad que ella era virgen, sino también manifiesta algo más que es importante destacar en esta noche, como que ella era una mujer desposada con un varón que se llamaba José. En el tiempo de Israel, este término se utilizaba para denotar, para distinguir a una persona comprometida en matrimonio. Este acto de estar desposada era un acuerdo muchas veces entre las familias, ¿verdad? Ellos decidían con quién los hijos se iban a casar y era un compromiso ya matrimonial. Era un compromiso que implicaba responsabilidades, que implicaba privilegios, y dice la escritura que María era una mujer desposada, o sea, una mujer comprometida para el matrimonio. Este compromiso era tan tomado en serio en el pueblo de Israel, en las costumbres judías, que aun cuando no se hubiera consumado la unión todavía, la violación de este compromiso matrimonial equivalía a ser denotado como un adulterio y era penado con la pena, era castigado con la pena de muerte. Usted lo puede encontrar según Éxodo en el capítulo 22, versículo 20 al 21, que dice que si una mujer faltaba al compromiso matrimonial de estar desposada, podía morir apedreada. Era una vergüenza para el pueblo de Israel, para las costumbres judías, que una mujer con un compromiso matrimonial saliera embarazada antes de la boda. Esto nos habla de lo peligroso y lo riesgoso que sería para María aceptar este embarazo. Recibir este anuncio implicaba no solamente algo imposible porque ella era una mujer virgen, sino implicaba un riesgo peligroso que ella tendría que tomar si aceptaba dicha maternidad. Era tan peligroso y tan riesgoso por las costumbres que usted puede encontrar en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 al 25, cuando José se da cuenta que ella está embarazada, planea hacerse un lado, planea huir para no tener que confrontar esta situación en la que María, ¿verdad?, estaba viviendo. Pero también usted se da cuenta cuando usted lee la historia, cómo la mano sobrenatural, la intervención sobrenatural de Dios para cuando el Señor ha hablado y cuando es el tiempo de la manifestación, Él se encarga de acomodar todo en su lugar, porque aunque María era una mujer virgen y aunque María era una mujer con un compromiso que se debía respetar, José, dice la historia, que él no estaba dispuesto a difamarla y prefería huir de ese lugar. El ángel también se manifiesta a él y le dice: José, no tengas miedo de recibir a María, porque lo que en ella hay es nacido, es concebido
por Dios mismo. Y dice que desde ese momento José se quita de todo temor, de todo miedo y recibe a María como su esposa. Cuando encuentro que María era una mujer desposada y aún así ella es capaz de decir: hágase conmigo conforme tu voluntad. Encuentro que María es una mujer de un carácter valiente. Encuentro que María es una mujer que no solamente tiene una conexión con Dios y que pertenecía al grupo del remanente de Israel que oraba, que esperaba el advenimiento de este tiempo, de esta promesa, sino que cuando llega la noticia a ella, a pesar de su compromiso y a pesar de sus circunstancias, ella puede decir: hágase en mi vida conforme tu voluntad. Encuentro que María tiene un carácter, ¿verdad?, valiente. Esto me enseña a mí, nos enseña a nosotros en esta noche que para tomar las asignaciones de Dios en nuestra vida, para recibir los retos de Dios a nuestra vida y obedecer a las encomiendas que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos que ser valientes. El libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de valor y de dominio propio. El libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Estoy aquí en esta noche para recordarle que si usted ha recibido una asignación de Dios como la recibió María, que si usted ha sido seleccionado por Dios para el cumplimiento de su palabra en su vida y el cumplimiento de sus promesas, Dios espera que usted se levante con valor como María y pueda decir: hágase conmigo conforme tu voluntad. Y en esta noche todo miedo, todo temor, toda inseguridad desaparezca por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos pueden adorar el dulce nombre del Señor? No solamente las circunstancias en las que se da esta maternidad es que la mujer, María, era una mujer virgen, era una mujer desposada, sino también hay algo que es importante: fue elegida para esta asignación. Lucas, en el mismo capítulo 1, cuando leemos el versículo 28 al 31, dice que entró el ángel donde estaba ella y le dijo: María, salve María, eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Mas ella, dice la escritura en el versículo 29, cuando lo vio se turbó de grande manera porque no entendía todo este tipo de salutación que el ángel estaba dándole. Sin embargo, en el versículo 30, el ángel le dice: María, no temas. No temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando este anuncio llega a María, es el anuncio de la elección que Dios ha hecho desde los cielos sobre la vida de María para esta encomienda. Le dice: has hallado gracia delante de Dios. Quiere decir que había hallado el favor de Dios y Dios mismo la había separado para esta tarea
escogido para esta encomienda. Esta no era solamente un privilegio para la vida de María, no solamente era un honor, sino que también, ¿verdad? Como vimos anteriormente, cuando nos dimos cuenta de que esta tarea implicaba un riesgo, y María aún así toma ese riesgo. El ángel le dice: María, tú no tienes que tener miedo, tú no tienes que tener ninguna clase de temor, porque tú hallaste el favor de Dios sobre tu vida y Dios te seleccionó para encomienda, para este trabajo. Y lo único que tienes que saber es que el Señor es contigo. Amados hermanos, la historia de la natividad, la historia de la maternidad en la que se da la concepción de Jesús, hoy nos está hablando a nosotros para desechar de nosotros todo miedo, porque la iglesia del Señor ha sido seleccionada para llevar las nuevas de salvación. La iglesia de Cristo ha sido seleccionada para ser la voz al mundo de que Cristo Jesús es el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Su vida, mi vida y la vida de todos aquellos que reciben el reto de la encomienda de predicar el evangelio está guardada en las manos del Señor. Hemos sido seleccionados para un trabajo especial, y lo único que nos puede sostener, lo único que nos inyecta valor todos los días mientras estemos en el firme propósito de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, es lo que María tenía que saber, que ha sido seleccionada y que el Señor le dice: el Señor es contigo. Cuando María oye esto, cuando María escucha lo increíble de esta selección sobre su vida, ella toma el reto de Dios para ella y se va todo miedo, porque ella sabía que el Señor iba a estar con ella, iba a ser por ella. El Señor saldría a la defensa de María. El Señor preservaría su vida, preservaría su entorno, preservaría su concepción, porque ella estaba no solamente en el tiempo de Dios, había sido seleccionada para este trabajo, sino que también el Señor mismo había dado su palabra de que Él estaría con ella. Qué hermoso es saber que a través de esta historia hoy podemos seguir parados en esa confianza de que el Señor es con nosotros. Esta anunciación trae todas estas circunstancias a la vida de María. Sin embargo, María en el versículo 38 puede decir: he aquí la sierva del Señor. ¿Sabe qué quiere decir en otras palabras este texto? Aquí estoy. Si yo he sido la seleccionada para esta tarea, es el levantar la mano y decir: aquí estoy, Señor, hágase en mí tu voluntad, hágase conmigo conforme tu voluntad. Sino que también me da a entender, entiendo que no solamente la anunciación fue algo particular que se da en su vida, sino también me habla la historia de su concepción como una concepción sobrenatural. El versículo 34 al versículo 35 nos habla de que aun cuando María acepta el reto de ser el vaso que Dios utilizaría para traer al Hijo de Dios al mundo en forma encarnada, María, me imagino que en ese momento estaba llena de emociones encontradas, emociones porque no solo lo que esto implicaba, emociones no solamente
porque como parte del pueblo de Israel, del remanente de Israel, esta era la promesa guardada en el corazón de ellos, y esto le dejaba saber que el tiempo de la manifestación de Dios había llegado. Pero también en su humanidad, en su mente corrían tantas cosas. Puedo entender por la pregunta de María que le hace al ángel, y el ángel para todo tuvo una respuesta. Esta concepción sobrenatural hace que María pregunte, llena de duda también quizá, pero ¿cómo? En el versículo 34, María entonces le dice al ángel, pero ¿cómo será esto? Y lo primero que María le saca a luz al ángel es decirles, ¿cómo puede ser cuando yo soy una mujer virgen? El ángel sabía las condiciones de María. El ángel venía con un mensaje específico para la vida de María, pero también el ángel muestra que cuando Dios tiene un plan para nosotros, Él ya tiene todas las respuestas que nosotros quizá no tenemos. Muchas veces cuando el Señor nos llama a hacer algo, nosotros nos llenamos de tantas preguntas como María, pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo el Señor puede abrir un camino? Y en fin, nos hacemos tantas preguntas cuando el Señor, cuando ya tiene un tiempo y tiene una encomienda y tiene a alguien en específico para llevar a cabo dicho trabajo, Él también ya tiene las respuestas. Yo me imagino que el ángel, en otras palabras, le dice a María, María, tú no te tienes que preocupar de nada. Tú no te tienes que hacer tantas preguntas en tu mente y en tu corazón, porque el Señor ya tiene una respuesta para todo, y para el Señor no hay nada imposible. La respuesta del ángel la encontramos en el versículo 35, cuando dice: el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es aquí donde encuentro la gran diferencia de la maternidad de María a la maternidad de cualquier mujer en este mundo. Ella sería el vaso. Ella sería el instrumento, su vientre sería el lugar de la concepción donde el ser, el Hijo de Dios, desarrollaría su humanidad, donde el Hijo de Dios tomaría forma encarnada, forma humana para nacer al mundo. Pero este niño no sería hijo de María. Este niño no sería hijo de Dios, como, ¿verdad?, algunas religiones enseñan, que María es la madre de Jesús. No, este hijo sería por sus condiciones sobrenaturales en las que se da, sería llamado única y exclusivamente el Hijo de Dios. Este es el cumplimiento de la profecía cuando en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta concepción sobrenatural haría la diferencia entre los demás hijos que María después tuvo. Haría la diferencia entre la experiencia de la maternidad en cada una de nosotras, en que esta concepción es obra del Espíritu Santo, porque lo que vendría al mundo sería el unigénito Hijo de Dios. Cuando en Isaías nos habla en el versículo 6 que un niño nos es nacido, usa el pronombre en tiempo presente, nos. O sea,
un niño es dado a nosotros. Cuando dice un niño, lo utiliza para manifestar no solo la identidad sexual de este ser que vendría al mundo en forma de un varón, de un niño, de un varón, sino lo utiliza para manifestar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso dice, es un niño. Un niño nos es nacido. Juan en el capítulo 1 versículo 14 confirma esta profecía de Isaías cuando dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo, aquel Hijo de Dios se encarnó, vino a este mundo en forma humana. Es el cumplimiento de Isaías cuando dice: un niño nos es nacido. Filipenses en el capítulo 2 versículo 5 al 8 dice, cuando habla de Jesucristo, dice: él no se aferró a su divinidad como algo que no se pudiera desprender, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo semejante a los hombres, y lo hizo para manifestarse a la humanidad. Su encarnación, su llegada al mundo a través de un niño, de un ser humano, lo haría identificarse con nosotros y era la manera de habitar entre nosotros. Por eso hoy en día, si alguien se puede compadecer de nosotros, si alguien puede comprendernos, dice la Escritura, porque fue tentado en todas las cosas y se compadece de nosotros en toda nuestra humanidad y en toda nuestra debilidad, es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque vino en forma humana, fue tentado en toda manera y en toda su condición de vida humana fue hallado sin pecado. Hoy podemos conectar con Jesucristo sabiendo que nos comprende, sabiendo que nos ama, sabiendo que cuando Él vino a este mundo todas sus vivencias son las vivencias que usted y yo tenemos, y hoy se puede compadecer de nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. Isaías, cuando menciona esta profecía, no solamente dice porque un niño, hablando de la humanidad del verbo encarnado, Jesucristo en este mundo, sino dice también: un hijo nos es dado. Y este término hijo nos es dado manifiesta la divinidad de Jesucristo. Un hijo que fue dado a esta humanidad. Por eso no es el hijo de María, por eso no es el hijo de José. Este es un hijo que fue dado a este mundo. Este hijo es únicamente el Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura en el versículo 32, cuando habla el ángel a María: y será llamado Hijo del Altísimo. Este es el regalo más grande de Dios hacia la humanidad. Porque en Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera nos amó. Dios Padre de tal manera nos amó que envió a su Hijo, a su único Hijo, en rescate por usted y por mí. La manifestación de Jesucristo en la tierra no solo nos asegura que su parte humana nos puede comprender y se puede identificar con la carga, con el dolor
de la humanidad, con la fragilidad de la humanidad, sino que también nos recuerda que este Hijo que fue dado al mundo es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. Por eso, cuando Juan hace referencia a este verbo que fue encarnado, no solamente hace referencia como alguien humano que vino a este mundo, sino que recalca: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de poder, y esa gloria sigue manifestada al mundo hoy en día, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, no solo nació, no solo se encarnó, sino que también murió en una cruz, porque por su sangre hoy usted y yo podemos gozar de vida eterna. Toda esta maravilla de la historia de la Navidad, todo esto tan precioso de la concepción y la maternidad de María, hoy debe afirmar nuestros corazones para saber que esta no es una simple historia, que esta no es algo más que la cultura nos enseña, sino que esto remarca la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia entre la eternidad y la vida abundante. Esto nos remarca y nos recuerda que el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo fue una profecía, fue una realidad, y es una realidad a nuestra vida para ser transformados a través de Jesucristo. Entonces la Navidad cambia su concepto, el concepto que tiene el mundo, el concepto de fiestas, de regalos, de derroches, cambia. Porque podemos entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo y usted somos los primeros. Quiera Dios, a través del Espíritu Santo, que en estos días, al reflexionar en la historia de la Navidad, nuestros corazones puedan ser afirmados como fue afirmado el corazón de María. Podamos tomar los retos de Dios en nuestra vida y decir en manera valiente, como lo hizo esta joven: hágase en mí tu voluntad. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Y quiera el Señor nacer en nuestra vida, porque un niño nos es nacido y un hijo, el Hijo de Dios, nos es dado para salvación. Si usted ha experimentado al Hijo de Dios nacer, no solamente como la historia cuenta que nació en un pesebre, sino nacer en su corazón, alábele, adórele. Tome su tiempo en este tiempo de Navidad para reconectar con Él y decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Pero si usted no le conoce como el Jesucristo Salvador, que no solo es parte de la historia, sino quiere ser el Salvador de su vida, ahí donde usted está, yo le invito a inclinar su rostro conmigo y a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted quiere repetir esta oración conmigo, las palabras no harán mayor impacto si el compromiso usted no lo hace con Dios. Pero la historia de Navidad le recuerda que hay un Salvador y que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Incline su rostro conmigo y repita esta oración. Señor Jesús,
Gracias por la historia de la Navidad. Gracias por recordarnos en esta noche lo hermoso de tu nacimiento, lo sobrenatural de tu concepción, lo extraordinario de tu anunciación al mundo y a María, y lo valiente que María pudo ser al recibir este llamado y esta asignación. Hoy, Señor, reconozco que conozco la historia, pero no te he reconocido como mi único y suficiente Salvador. Hoy te recibo como el Salvador de mi vida, no solo como el Salvador del mundo, como el Salvador de mi vida, para que nazcas en mi corazón, para que transformes mi historia y para que me hagas valiente para seguir tus pasos. Reconozco que he caminado lejos de ti, que te he ofendido. Pido perdón por mis pecados. Recíbeme como tu hijo y yo te recibo como el Salvador de mi vida, en el dulce nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Y a la iglesia del Señor en esta noche, les recuerdo que la historia de la Navidad sigue vigente para que sigamos proclamando el Evangelio de Cristo, para que sigamos llevando las buenas nuevas de salvación y para que sigamos proclamando que un niño nos es nacido y que hijo nos es dado. Incline su rostro conmigo para adorar al único que merece toda gloria, toda honra y toda adoración. Señor Jesús, queremos adorarte en esta noche. Queremos exaltar tu nombre cuando recordamos la historia de tu nacimiento, cuando recordamos las circunstancias de tu concepción, las circunstancias de tu anunciación. No tenemos más que decir. Gracias, Jesús, por venir al mundo, porque te despojaste de todo, de tu gloria, de tu divinidad, de tu reino, y viniste a este mundo en forma humana, en la forma de un hermoso varón, de un hermoso bebé, que después moriría en un calvario y derramaría hasta la última gota de su sangre en salvación de la humanidad. Hoy te adoramos, hoy pedimos perdón si el ambiente, Señor, de los días nos envuelve y nos olvidamos del concepto de la Navidad, nos olvidamos del verdadero valor de la Navidad. Hoy queremos adorarte, hoy queremos exaltarte, hoy queremos seguir siendo esa iglesia que da las buenas nuevas de salvación a los hombres. Hoy queremos seguir proclamando que un hijo nos es nacido y que un niño nos es dado. Hoy queremos decirle al mundo que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Danos ser esa voz, Señor, que se levanta. Danos ser esa iglesia que adora. Danos ser hoy los portavoces de un mensaje tan maravilloso como es el mensaje de Jesucristo. Hoy te damos a ti, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hoy los miles de humanos, de cristianos que hemos sido redimidos con tu sangre, nos unimos a las voces de los ángeles para seguir adorando. Gloria a Dios en los cielos, a los hombres buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz.
Hoy adoramos, hoy exaltamos al único, al unigénito Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe adoración, porque es solo para ti. En el dulce y poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Y en estos días de Navidad, de tanta ocupación, porque el mundo se ocupa mucho en estos tiempos, le invito, tome su tiempo, lea los evangelios, refresque en su corazón y en su mente la historia de la Navidad, y sobre todo reconecte con Jesucristo, el Hijo de Dios, y dele a Él toda adoración. Usted y yo marcaremos la diferencia en esta Navidad cuando exaltemos el dulce nombre de Jesucristo. Por esta noche será todo. Muchas gracias por habernos seguido hasta el final. Le invitamos a seguidamente de esta programación ir a la parte de abajo, darnos un like para saber que el mensaje ha llegado a usted, y seguidamente pásese a donde dice compartir y comparta. Quizá esta historia de la Navidad pueda transformar la vida de alguien más. Será hasta la próxima, y que el Señor les bendiga.